Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Gracias por seguir esta serie de videos de JavaScript. En esta ocasión vamos a platicar acerca de lo que son los closures en JavaScript. El término de closure es un término muy básico que tienes que saber al momento de comenzar a programar con JavaScript. Y es que básicamente un closure es una función dentro de otra función, a grandes rasgos. Pero esta función que está dentro de una función solamente va a estar disponible cuando se llame la función padre, por así decirlo. Y esta función hija, si así la llamamos, va a tener acceso a las variables que se definan dentro de la función padre, que en inglés sería la inner function y outer function. En pocas palabras, es así como funciona un closure. Veamos un ejemplo para que veas y te familiarices con este término. De hecho, muchos desarrolladores de JavaScript que están comenzando los utilizan y no saben qué es un closure. En este ejemplo, yo tengo una función que se llama doSomething. Esta función declara una variable que se llama Juan Ortiz. Dentro de doSomething tenemos una inner function, o lo que yo dije ahorita, una función dentro de otra función, que se llama showSomething, y simplemente mando un alert de name. Esta inner function, que es un closure, tiene acceso al scope de afuera, al scope de doSomething. Entonces dentro de showSomething, cuando se mande la alerta, va a mostrar Juan Ortiz. Y aquí yo la estoy llamando showSomething para que cuando se llame doSomething, automáticamente se llame esta función. Y listo, así de simple. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más extenso para que te quede claro cómo es que funcionan los closures en JavaScript. Para esto me voy a ir a JSBeam.com para poder ejecutar el código de JavaScript y voy a declarar una función que se llame suma, y esta función recibe un parámetro. Le voy a llamar a. Dentro de esa función, dentro del body de la función suma, vamos a tener una inner function o un closure que sería function calcula y que a su vez recibe un parámetro b. Dentro del cuerpo de esta función vamos a regresar a más b. Y como ya habíamos platicado acerca de que un closure puede acceder al scope outer o al scope de la función en la que fue declarada. En este caso, dentro de la función suma a tiene cierto valor. Entonces a va a ser lo mismo que lo que viene como parámetro. Entonces, si yo quisiera llamar esta función, voy a dar un console.log de suma y le paso como parámetro 1, lo ejecuto y me dice que indefinido. Es porque nosotros estamos tratando de ejecutar esta función suma que a su vez no regresa nada. Recuerda, lo básico de una función. Una función, si no tiene un return, por default regresa indefinido. Esto está de manera implícita. Entonces, si nosotros queremos llamar a este closure, a esta función que se llama calcula, nosotros tenemos que hacer esto, mandar a llamar de nuevo a esa función, hacer otra llamada a la función, y así estaríamos accediendo a la función calcula, que recibe como parámetro b, y b sería 2. Para que esto funcione tenemos que hacer un return de esta función. Y listo, ya tenemos 2 más 1 es igual a 3. Vamos a recapitular este ejemplo. Nosotros tenemos una función que se llama suma que recibe un parámetro a. Esta función regresa un closure o una función dentro de otra función que se llama calcula, que aquí no nos afecta cómo se llame, incluso puede ser anónima. Y esto va a seguir funcionando. Dentro del scope de esta función o el inner scope, nosotros podemos acceder al outer scope de la función en la que fue declarada. Es decir, a va a ser lo que venga como parámetro a. O incluso si tuviéramos var a igual a 10 por aquí, el valor 10 sería el valor que tome dentro de la función. Y b es el parámetro que recibe cuando es llamada. En este caso, con esta sentencia suma 1, mandamos a llamar a la función, pero no al closure. Volviendo a llamar a la otra función, le va a pasar el argumento b. Entonces va a tomar 1 más 2 es igual a 3. Viendo este ejemplo sencillo, ya podemos entrar más en contexto de cómo es que funciona un closure en JavaScript. Ahora, vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo para finalizar este tema. Ahora yo he eliminado el código que tenía previamente y voy a crear una nueva función que se va a llamar getCounter. Esta función no recibe ningún argumento, como lo hacía la función anterior. Voy a declarar counter igual a 0. Es una variable solamente que va a actuar como contador. Después vamos a regresar una función que es anónima y es un closure. Y esta función me va a regresar counter más más. Una vez que tengamos ya este código, ya podemos mandar a llamar la función getCounter. Vamos a hacerlo y vamos a ver algo muy interesante de los closures. Voy a declarar aquí count va a ser igual a getCounter y mandamos a llamar la función. Esta llamada solamente va a llamar a la función y va a ejecutarse counter es igual a 0. Sin embargo, este return de function no va a funcionar hasta que hagamos otra llamada a esta función o algo así. Aquí abajo voy a mandar un console.log de count.
recordar que tenemos que volver a llamar ya que hay un closure dentro de getCounter. Yo ejecuto y tenemos un 0. Sorpresa. ¿Qué pasa si yo este closure lo vuelvo a llamar en 2 o 3 ocasiones? Te vas a sorprender con el resultado. 0, 1 y 2. Lo que está pasando aquí es que nosotros cuando llamamos a getCounter se llama la función y se declara la variable en memoria de counter igual a 0. Pero sin embargo, solamente estamos llamando al closure en cada una de estas ocasiones. Si lo habláramos en términos de instancia o espacio en memoria, counter queda en 0. Al momento de llamar a la función dentro de la función, counter incrementa un valor. Entonces aquí empezamos en 0, 1 y 2. Y si lo sigo ejecutando, counter nunca va a cambiar. Pero ¿qué pasaría si ahora yo vuelvo a redeclarar count es igual a getCounter y mando un console.log? Aquí de antemano sabemos que es 0, 1 y 2. Y cuando nosotros volvemos a llamar, comienza en 0 de nuevo. Porque estamos creando de nuevo una llamada a getCounter. Entonces el valor de counter vuelve a setearse a 0. Y listo. Es así como funcionan los closures en JavaScript. Si estás comenzando con JavaScript o incluso ya tienes trabajando con él y aún no sabías el término bien definido de lo que era un closure, deberías de preocuparte, ya que los closures siempre van dentro de las entrevistas para un puesto de trabajo. Espero y te haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. No olvides suscribirte a mi canal, ya que lo actualizo semanalmente.